Bien, y tal como lo dice el título del video, el día de hoy estaré analizando una criptomoneda que ha estado causando furor las últimas semanas. Es una criptomoneda que como bien dice el título del video, tiene una masificación bastante interesante, ya que es una criptomoneda más o menos desarrollada por la gente de Telegram. Y obviamente estoy hablando de esta criptomoneda llamada Toncoin. Fíjense acá que está en el 9º lugar del ranking de las criptomonedas, ¿no? Valorizadas por capitalización de mercado. Fíjense que está justo detrás de Dogecoin, que tiene una capitalización de mercado de 8.600 millones de dólares, un poco más. Y esta criptomoneda, de la cual voy a estar hablando el día de hoy, tiene un poco más de 8.100 millones de dólares en capitalización de mercado, justo por delante de la criptomoneda Solana. Pues bien, este análisis lo voy a estar realizando acá en esta página CoinMarketCap. Vamos a darle clic acá para ver un poco más acerca del precio de esta criptomoneda. Fíjense acá, actualmente tiene un precio de 2.37 dólares. Como bien le comenté, tiene esta capitalización de mercado de un poco más de 8.100 millones de dólares. Y tiene un volumen las últimas 24 horas de 48 millones de dólares. Ok, vámonos acá en esta gráfica para ver todo lo que ha sido el performance de esta criptomoneda a lo largo del tiempo. Fíjense, esta criptomoneda nos sale acá que está desde septiembre del año 2021. Fíjense, más o menos por esta fecha de septiembre del año 2021, cuando tenía un valor de casi, bueno, cuando salió tenía un valor de un poco más de medio dólar. Luego subió a casi $1, estuvo lateralizando y luego pegó un gran subidón que la catapultó de los 0.76 hasta los 4.5 dólares para la fecha del 12/11. Bueno, ¿qué tiene interesante esta fecha? Obviamente, quizás muchas personas no lo saben, pero para los que estén entendidos, sabrán que esta fecha fue un día después de que Bitcoin haya hecho su máximo histórico hasta ahora, ¿no? Que fue el 11/11 del 2021, que Bitcoin llegó casi a los 69.000 dólares. Esta criptomoneda llegó acá a los 4.5, que hasta ahora ha sido su máximo histórico. Luego cayó, subió. Bueno, esto no lo vamos a analizar porque nos vamos a tomar bastante tiempo, pero bueno, básicamente ha tenido un performance aceptable, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí como podemos ver, a día de hoy estamos en estos precios de un poco más de $2 por unidad de Toncoin. Ok, bueno, luego ahorita nos vamos a ir acá a la página como tal de esta criptomoneda, que está muy relacionada con lo que es la aplicación de mensajería Telegram. Ok, fíjense acá, nos ponen Toncoin, el futuro de la moneda. Toncoin es la criptomoneda nativa de Tom. Se utiliza para operaciones de red, transacciones, juegos o artículos de colección construidos sobre Tom. Acá nos dice dónde obtener Toncoin. Está disponible en KuCoin, Bybit y algunas otras exchanges. Pero bueno, obviamente con todo lo que ha sido este furor por esta criptomoneda, de seguir así, obviamente va a ser enlistada en algunos otros exchanges importantes, ¿no? Acá nos dice un poco una breve historia de lo que ha sido esta criptomoneda. En noviembre de 2019 se lanza la red abierta de Telegram, Testnet 2. Se acuñan 5 billones de moneda con una pequeña fracción de 1.45% distribuida a desarrolladores y probadores. Luego acá nos dice, mayo de 2020, después de que la SEC prohibiera a Telegram emitir grants a los inversores, Telegram cesó su trabajo en el ecosistema Tom. Los tokens Testnet 2 se colocan en 20 contratos inteligentes Proof of Work Giver. Esto es algo muy interesante. Aquí prácticamente esta criptomoneda tuvo que tener un hiato debido a problemas regulatorios con la SEC. Y bueno, para los que no sepan qué es la SEC,
La SEC debe su nombre al Security Exchange Commission y básicamente es el organismo en los Estados Unidos que se encarga de regular todo lo que es la parte financiera y también la parte de las criptomonedas. Fíjense acá que volvemos a ver otro claro ejemplo de cómo este organismo lo que hace es entorpecer este tipo de propuestas de criptomonedas y exchange, ¿no? Más allá de que su función es regular, pienso que no debería entorpecer tanto. Lo hemos visto innumerables ocasiones, pero bueno. Acá, bueno, fíjense, dice en mayo de 2021, por voto mayoritario de los participantes de la red Testnet 2, es promovido a la mainnet, es decir, a la red principal. Las monedas siguen siendo distribuidas por contratos Proof of Work Giver. Y acá nos dice junio de 2022, tras la distribución inicial de monedas, TON entra en una nueva etapa, aumentando el número de validadores y monedas implicadas en la validación, lo que lleva a reforzar la estabilidad y seguridad de la red. Y bueno, acá nos dice que funciona como una red Proof of Stake, es decir, como una especie de que las personas quieren ser, lo que quieran ser, mejor dicho, nodos validadores, tienen que dejar una cantidad de esta criptomoneda en stake, ¿no? Fíjense acá nos habla de la oferta total. Si no leo mal acá, estamos hablando de 5 billones, ¿no? Y acá nos dice de las cuentas en TON. Y acá nos dice la participación de los validadores, ¿ok? Para mantener la blockchain. Bueno, bastante interesante, ¿no? Por eso es que se ha capitalizado bastante fuerte esta criptomoneda. Estuve leyendo también otra información que en ese comienzo ellos no se llamaban Toncoin, sino que se llamaban Gram, que es un poco lo que estábamos leyendo anteriormente. Y fue allí cuando ellos lograron tener un capital de inversores en su primera etapa de desarrollo, pero luego tuvieron ese problema con la SEC y el proyecto se vio afectado, se tuvo que abandonar y de hecho tuvieron que devolver la mayoría de ese capital a sus inversores debido a que no pudo proseguir. Otra cosa a acotar acá es que esto es una criptomoneda que no está disponible en los Estados Unidos como tal, ¿no? Debido a esta regulación de la SEC. Acá nos dice otra información bastante interesante: desbloquee la libertad con las finanzas descentralizadas. Acá nos coloca pool de denominadores, utilicen Toncoin para contribuir a la seguridad de la red. Compra, intercambie, swap de divisas en intercambios descentralizados. Transferencia entre cadenas, transfiera sus tokens de Ethereum a TON. Acepte pagos sin esfuerzo, puede aceptar Toncoin en todo el mundo directamente con comisiones bajas. Bien, de esto yo les hablo cuando les digo acerca de lo que es la masificación. Siempre hago hincapié en esto. ¿Por qué? Bueno, porque las criptomonedas dan ese paso al frente como un activo, como unas monedas, o monedas mejor dicho, que pueden ser canjeadas y tiene una transabilidad mucho más amigable, mucho más sencilla, sin quizá tanta burocracia de los entes financieros tradicionales como no son los bancos, ¿no? Entonces esto es muy interesante que ya Telegram esté mirando de cara al futuro y tenga este tipo de servicios dentro de su plataforma, cual nos habla de que la masificación cripto no va a parar, al contrario, va a seguir en auge, en un franco aumento, y no me extrañaría ver que de acá de algunos meses su competidor más cercano de Telegram, quiero decir, WhatsApp, también implemente este tipo de opciones dentro de su plataforma, ¿no? Y acá nos dice otras cosas con respecto a Toncoin, ¿no? Tasa de procesamiento de transacciones de contratos inteligentes, servicio de pago proporcionados por aplicaciones creadas en la plataforma y contribuir a la seguridad de la red mediante staking. Comisiones por transacciones entre cadenas. Y acá nos dice Toncoin es parte integral del programa de gobernanza en la cadena de Ton. Y acá nos dice pago por nombres de dominio basados en blockchain, DNS. Bien, acá voy a estar leyendo un poco alguna información relevante en esta
en este artículo que sale en esta página ipro.com. Y bueno, dice algunas otras cositas que es importante acotar acá, ¿no? Acá nos coloca el artículo: TON, la criptomoneda que nació de la mano de Telegram, disparó su cotización. Y acá nos dice qué ocurrió. Este artículo que le estoy leyendo acá es de fecha del 18 de septiembre, es decir, hace 3 días, ya que este video lo estoy grabando, fecha 21 de septiembre del 2023, ¿no? Acá nos dice: cosechó en una semana un incremento del 43%, movimiento que elevó el precio de su token a 2.43 dólares por unidad. Acá dicen algunas otras cosas. Acá es muy interesante esto lo que dice, ¿no? Que impulsó a Toncoin. El movimiento alcista de Ton fue impulsado por la noticia de que su empresa matriz Telegram ha integrado la billetera Web3 de la blockchain Open Network en su aplicación de mensajería. De esta forma, Toncoin se transformó en una moneda digital de fácil acceso para 800 millones de usuarios de la aplicación. Fíjense lo que les había hablado un poco de la masificación, la importancia de masificar el uso de las criptomonedas, ¿no? El movimiento representa una victoria simbólica para Telegram. Técnicamente, la compañía se retiró de la participación en TON en 2020 después de una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, es decir, la SEC, el organismo que les había comentado anteriormente. Entonces acá nos dice: en ese momento se acusó a Telegram de ofrecer valores no registrados en forma de un token llamado GRAM. Sin embargo, Telegram llegó a un acuerdo con la SEC pagando una multa y devolviendo los fondos no utilizados a los inversores, que era un poco lo que les había comentado anteriormente. Acá nos dice que esto en Toncoin, mire, fíjense acá de dónde deriva el nombre, ¿no? Se llama TON, de un acrónimo de Open Network, que se utiliza para operaciones de red, transacciones, juegos, artículos de colección construidos sobre el ecosistema. The Open Network es una red descentralizada que fue inicialmente desarrollada por Telegram. Y bueno, acá nos dice un poco más de lo que ya les había comentado, ¿no? Pero es bastante interesante esta nueva, bueno, no nueva criptomoneda, ¿no? Pero se está poniendo en la palestra pública debido a que rápidamente ha escalado, ¿no? Un noveno puesto en capitalización de mercado de las criptomonedas no es poca cosa. Y bueno, acá dice otra información que realmente no me parece tan relevante, ¿no? Pues bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den un gran like. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario acerca de esta criptomoneda o algo que acotar, háganmelo saber en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderles. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptomonedas, sino de criptominería y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todos estos temas. Por acá se despide José Rodríguez. Chao.